Bueno, vamos a, como dije, vamos a tratar la justicia de Dios, que es un atributo amplio, muy amplio. Como todo, porque Dios es infinito, ¿verdad? Pero acerca de la justicia de Dios, acerca de que Dios es justo, se ve en muchos pasajes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero el pasaje que vamos a ver hoy es Deuteronomio capítulo 31, versículo 30 al 32. El capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32 sería porque ahí es realmente donde el pasaje que habla acerca del atributo de la justicia de Dios. ¿Alguien sabe quién escribió el libro de Deuteronomio? Moisés, muy bien. El Deuteronomio fue escrito por Moisés. También Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Todo el Pentateuco. Bueno, vamos a leer el versículo 30 del capítulo 31 hasta el versículo 7 del capítulo 32. ¿Lo entendieron o no? Lo vuelvo a explicar. El último versículo del capítulo 31 hasta el versículo 7 del capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Vamos a leer esos pasajes y después vamos a estar haciendo énfasis en el capítulo 4. En el capítulo 4. Pero antes de leer, el título se llama Dios es justo y por eso no debemos desviarnos. Dios es justo y por eso no debemos desviarnos. Y acerca de justicia, la definición, entre muchas que en internet dicen todo que es relativo la justicia, y en cierta manera sí puede cambiar según el lugar donde esté, según los valores, según las leyes, pero básicamente la definición de justicia es conformidad a un estándar correcto, entereza o rectitud. Ser recto o lo que es como debe ser. Conformidad a un estándar. Quédense con eso porque es clave. Yo por eso marqué esta recta o esta línea. Traté de hacerlo lo más derecho posible, pero si ven que tiene alguna imperfección, pero hagan de cuenta que es bien recto, que no hay imperfecciones, o sea, no hay desviaciones. Entonces este sería la norma, este sería el estándar, este sería la regla. Y cualquier cosa, cualquier desviación, si yo hago esto así o esto acá, eso ya sería una desviación de la recta, de la norma, del estándar. Entonces, cuando decimos que Dios es justo, decimos que Él se conforma a esas reglas. ¿Y quién es la regla y quién es la norma final? Él mismo. Él mismo es esa regla. O sea, su justicia, sus actitudes, sus acciones se conforman a lo que Él es, a su naturaleza. Nunca va a actuar contrario a lo que Él es. Entonces Él siempre va a ser lo que es justo. No hay injusticia en Él, no hay desviaciones de ese estándar, que es perfecto porque Él es perfecto. Así que, bueno, ya dando esa ilustración, vamos a leer el versículo 30 del capítulo 31 hasta el versículo 7 del capítulo 32. Dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Dice versículo 1 del capítulo 32, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra lo dicho de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mis razonamientos, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. ¿Y qué dice? Al final, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante?
¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Entonces vemos que, ¿quién escribió este cántico? Moisés. ¿De qué se trata este cántico? Bueno, vemos que lo hizo Moisés y esto fue ordenado por Dios. ¿Por qué digo que fue ordenado por Dios que Moisés escribiera esto? En versículo 19 y versículo 21 dice así, hablando Dios, Jehová, a Moisés. Versículo 19. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos. Y acá dice el propósito. Para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. ¿Cuál era uno de los propósitos? Para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y versículo 21 del capítulo 31 dice, y cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de su descendiente. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que lo introduzca en la tierra que juré darles. Y dice, y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Entonces, el cántico de Moisés fue conforme a ese propósito, era para ser como un testigo, para decirle que en el futuro ellos estaban mal, porque estaba previendo que ellos iban a desviar como ya lo hicieron en el pasado. Vemos cuántas veces se desvió el pueblo de Israel cuando recién salió de Egipto, ya hubo quejas, hubo rebeliones y hubo también pecado de idolatría y de fornicación. Entonces este cántico de Moisés fue escrito por ese propósito, para hacerle como testigo, para decirle, esto está escrito para que ustedes sepan dónde están parados. En el cántico describe a Dios y sus hechos, al pueblo de Israel y sus hechos, y como Dios usaría a las naciones para castigar a sus pueblos por lo que harán. Y en todo eso Dios manda y ordena como único soberano. Él está sentado en el trono y todos los acontecimientos Él lo iba a ordenar de forma como Él es, soberano. Él es Dios, Señor sobre todos. Y Él iba a utilizar a las naciones como juicio para su pueblo. Vemos que Él utilizó como ¿qué pueblo? No sé, ¿alguno que se acuerdan? ¿Qué pueblo utilizó como juicio Jehová para disciplinar a su pueblo? ¿Cuál? Después de que salieron de Egipto. Cri, cri. El desierto fue una circunstancia, pero ¿qué nación? Babilonia, muy bien. ¿Qué otro más? Roma sí fue más adelante, pero puede ser. Los persas, los filisteos, fueron los asirios que conquistaron. Esas fueron naciones utilizadas por quién? Por Dios para traer juicio sobre su pueblo, que andaba en desobediencia, que andaba en idolatría. Bueno, pero era aún así Dios iba a estar actuando de manera soberana. Y Moisés lo describe. Sodoma y Gomorra fue antes de la fundación de Israel. Y fue el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Pero yo estoy hablando acerca de las naciones que Dios utilizó para castigar, para disciplinar, para escarmientar a su pueblo Israel. Entonces, ¿qué es una de las primeras cosas que escribe Moisés en este cántico? Versículo 4, una de las primeras cosas que escribe es quién es Dios y afirma su atributo. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. También se puede traducir son justicia o son justos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Y bueno, continúa. Pero Él primero lo describe como una roca. Es algo inamovible, es algo permanente, es algo que permanece,
que va a estar ahí aún a pesar de que vengan vientos, aún a pesar de que vengan olas. La roca, ¿qué pasa? Si es una roca grande y se refiere a eso, permanece, no se mueve. Y a eso se refiere Moisés cuando habla acerca de Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Aquí dice que la obra de Dios es perfecta. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Moisés apoya esa afirmación? Da la razón, dice porque todos sus caminos son rectitud, o todos sus caminos son justos. Es decir, para que todos sus caminos sean justos, ¿qué pasa? Como él lo dice más adelante, él debe ser ¿qué? Justo, ¿o no? ¿Me están entendiendo? No, no, o vuelvo. Para que todos sus caminos sean justos, ¿él qué debe ser? Justo, debe ser 100% justo, porque dice que todos sus caminos, no dice un poco, no dice mucho, sino que dice todo. Todos sus caminos son rectitud. Y por lo tanto, su obra es perfecta. Todo lo que él hace es perfecto. Él hace todo lo que es conforme a su ser, que es perfecto. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es decir, Dios de fidelidad, Dios que no va a mentir. Y sin ninguna iniquidad en él, también se puede decir, sin ninguna injusticia en él. Ya en el tiempo de Moisés se hacían injusticia. Desde que entró el mundo, desde que entró el pecado al mundo, desde que entró el pecado y empezó a degradar la creación, ya había injusticias. Habían cosas que no se debían hacer, los humanos lo hacían, que no debían hacerlo, y lo hacían, y hacían daños a otras personas, como quien diría, al inocente. Vemos que por eso se escribe la ley, y más adelante vamos a ver eso. Y que habían muchos infractores de la ley, que algunos que hacían daños al pobre, al indefenso, a la viuda, al huérfano. Y por eso la ley da cierto amparo a ellos, a los más indefensos. Pero se hacían esa injusticia. Y dice Moisés, en Dios no hay injusticia. Él no actúa de esa manera. Él es justo, Él es perfecto, Él es recto. Bueno, ¿a qué se refería? ¿A qué se refería cuando dice justo? Se refería a que Dios siempre actúa y actuaría conforme a lo que Él es, a lo que es Él. Es decir, Él es la norma final de su justicia. Es como cuando dice esta recta, Dios no se desviaría para otro lado, Dios siempre seguiría actuando como lo que Él es, conforme a su naturaleza, conforme a su carácter, que es justo, que es recto. Él no se iba a desviar por otro lado. Él va a seguir siendo el mismo. Moisés sabía que Dios no haría algo que no fuera conforme a su propio carácter. Por eso dice que no hay iniquidad en Él, no hay injusticia en Dios. Hay otros pasajes que también afirman acerca de la justicia de Dios, acerca de que Él es justo. Entre ellos vamos a ver dos. Uno es el Nuevo Testamento, que está en Salmos, hay mucho eco. Salmo 145, 17. Salmo 145, 17, si lo pueden buscar. Si no, se lo leo. Dice, Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos, ¿qué cosa? En todos sus caminos. Y misericordioso en todas sus obras. Justo es Jehová en todos sus caminos. Nuevamente, ahí lo vemos. Ahora, otro pasaje más. Juan capítulo 17, versículo 25. Juan capítulo 17, versículo 25. Es la oración, la última oración de Jesús antes de ir al Calvario. Y dice en esta oración, en Juan 17, 25, dentro de esta oración dice, Padre justo, así comienza el versículo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Pero esa es la afirmación que hace Jesús acerca de quién, acerca de su Padre. Padre justo. Y hay muchos versículos más para que puedan leerlos. Después, si quieren, pídanme la cita, haciendo referencia de Dios mismo, haciendo referencia a su carácter, de que Él es justo, de que Él es recto,
de que no hay iniquidad en él. Ahora, ¿cómo lo definen los teólogos? Y bueno, ahora vamos a leer algunas definiciones acerca de la justicia de Dios, acerca de cómo Él actúa. Dice uno, la justicia de Dios, Roland McCune dice, la justicia de Dios entonces es esa perfección de su carácter o ese aspecto de su santidad en el cual sus acciones y actitudes están siempre en conformidad con su propia naturaleza o su ser perfecto, y por lo cual Él demanda una conformidad absoluta al bien perfecto en otro. En otras palabras, quiero decir que todo lo que Él hace, todos sus juicios, todas sus actitudes, se conforma a lo que Él es. Y la norma final, o sea, la norma final es Él. Él es la ley. Ahora aprobaron qué cosa, hace poco, la ley del aborto. Y dirían, bueno, eso es la justicia y se tienen que hacer, o sea, no está prohibido, o sea, una persona que va y hace un aborto es algo que o sea, no es un delito. Y eso es la justicia, o sea, eso entra dentro de las leyes. Pero la ley de Dios no va a poder, no permite esa cosa y no va a cambiar. No cambia conforme va pasando el tiempo, la cultura o el pensamiento. No, sino que Él es recto. Y su conformidad, o sea, su actitud, sus acciones, se amoldan a lo que Él es. ¿Me van entendiendo o no? Es como esa recta. Dios no se va para arriba, Dios no se va para abajo. Dios sigue siendo el mismo y actúa conforme a lo que Él es. Entonces, la rectitud de Dios, por lo cual sus acciones se conforman eternamente con su ser, dice que la ley de Dios es la expresión de su naturaleza, es decir, su estándar perfecto y la demanda absoluta de Él, demanda absoluta de la obediencia. Es decir, la expresión de la naturaleza. Cuando se refiere a la ley, cuando vemos los 10 mandamientos, cuando vemos acerca de que Dios no puede mentir, cuando dice que no dirás falso testimonio, de que no cometerás adulterio, de que honra a tu padre y a tu madre, de no tendrás dioses ajenos, todo eso es una expresión de ¿qué? De la santidad de Dios y de la rectitud y justicia de Dios. ¿Me siguen? O sea, y cuando una persona no se amolda a esa rectitud, a esa ley de Dios, ¿qué pasa? Dios va a demandar de esa persona. ¿Quién ha seguido los 10 mandamientos a la perfección? Le hago una pregunta, ¿cuántas mentiras han dicho en su vida? ¿Cuántas mentiras han dicho en su vida? Tal vez vos digas, no soy mentiroso, pero ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? Mentimos no porque, o sea, no nos hacemos mentirosos cuando mentimos, sino que somos mentirosos ya y por eso mentimos. Pero en un solo punto. Cuando una persona me dice que es una buena persona, cuando vas hablando con un incrédulo, que es una buena persona, y dice que va a ir al cielo porque es una buena persona, es lo que domina, ¿no? El pensamiento, todos te van a decir eso, yo hago buenas cosas. Pero vos agarrás y tocas ese punto y decís, ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? ¿Qué pasa? Ya se queda diciendo, sí, la verdad que he dicho muchas mentiras en mi vida. Entonces una persona que miente, ¿qué es? Un mentiroso. ¿Y qué habla acerca en Apocalipsis 21, 8? Dice que todos los mentirosos tendrán su parte ¿dónde? En el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Entonces allí va a ser el lugar para los pecadores, pero esa es la justicia y la expresión de la justicia de Dios, la ley. Bueno, vamos a continuar. Eso es lo que dijo Ronald McCune para poder aclarar los pensamientos, ¿no? Éxodo 23, 6 al 7, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 23, acerca de Moisés hablando de la ley, o sea, dando la ley al pueblo. Éxodo 23, versículos 6 al 7. ¿Lo tienen? Y si no, bueno, está bien. Quédense con Deuteronomio 32. Dice,
No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo. Porque yo no justificaré, ¿qué cosa? Al impío. Yo no justificaré al impío. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Dios no iba a dar por inocente al culpable. El que cometió un delito va a tener que ser culpable por eso. Eso es la ley. Y eso es lo que estaba escribiendo Moisés. Entonces Moisés sabía, por medio de la ley, por medio de la expresión de la justicia de Dios, que las cosas que se hacían fuera de esa norma, Dios le iba a demandar. Aquel que robaba iba a tener que pagar 4 veces más, según la ley, 4 veces más de lo que él robó, para hacer restitución por lo robado. Por eso Zaqueo, cuando habla con Jesús y se arrepiente él, porque ya había llegado la vida a su casa, ¿qué dice él? Que iba a vender su bien y iba a dar la mitad de su bien ¿a quién? A los pobres. Y si a las personas que había robado, iba a devolver 4 veces más de lo que él había robado. Y eso eran los publicanos. Ellos hacían cosas, estaban, como quien diría, pecando, porque ellos robaban, ellos estaban en soborno, ellos extorsionaban. Entonces, Zaqueo, cuando tiene una vida en Jesús, cuando su vida cambia y es transformada, él sigue la ley. Pero eso es lo que escribió Moisés en Éxodo 23. Y entonces él sabía cuándo se hacía injusticia y que Dios no permitía eso, no lo minimizaba, sino que lo iba a demandar. No iba a tener por inocente, no iba a justificar al impío, al culpable. Siguiendo, ahora estamos en el texto de Deuteronomio capítulo 32. ¿Y qué debía hacer el pueblo entonces? Porque ya vimos qué significa la justicia de Dios, qué significa que Dios es justo, y lo vemos en versículo 4, es justo y recto. Esa es la afirmación que hace, la primera afirmación que hace Moisés acerca de Dios. ¿Qué debía hacer el pueblo? ¿Qué debía hacer el pueblo? Debía obedecer, amar a Dios y obedecer por fe. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Lo hizo o no lo hizo? No lo hizo, sino todo lo contrario. Y vamos a ver, podríamos ver otros pasajes en Números, en Éxodo, cómo el pueblo de Dios ni bien salió del desierto, ni bien salió de Egipto, de la esclavitud, liberado por mano poderosa de Dios, cómo se rebeló. Ya, ahí al principio. Pero vamos a quedarnos acá en este capítulo, versículo 15 al 21. Voy a leerlo. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 15 al 21. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira. Pero el menosprecio de sus hijos, de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación, ¿qué cosa? Generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Wow. Y el ejemplo más claro de eso, de lo que escribe Moisés en este cántico, fue cuando Moisés estaba allá en el monte recibiendo la ley. ¿Y qué pasaba abajo? Aarón fue presionado por la gente y le dijo: bueno, ¿ustedes quieren ver a Dios? ¿Quieren un Dios que se vea? Tráigame todos los elementos preciosos. Y trajeron todos los elementos preciosos, oro, plata, y dice que, según Aarón en su propia palabra, dice que metió todo y salió un becerro. Mentira, es todo de la imaginación del corazón. Ese becerro salió, ¿por qué?
Porque ellos, de su corazón, nuestro corazón idólatra, salió eso. Ellos hicieron eso. Y se empezaron a adorar. Dice que hubo, la palabra ahí en el original, dice que se puede hacer referencia a una orgía, a relaciones entre todos ellos. Todo como los paganos. ¿Y eso fue cuando? Ni bien salieron de Egipto. A los días. Estaba recibiendo Moisés la ley, pero como Moisés se demoraba, ellos dijeron, bueno, tal vez Moisés se perdió. Perdieron la fe, se olvidaron de que Dios los rescató a través de 10 plagas de la mano de Faraón y lo quebró a Faraón y a todo su ejército, pero se olvidaron. El pueblo de Dios debía obedecer, debía amar a Dios. ¿Y qué pasó? Ellos no lo hicieron. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Conforme a lo que Él es. Él es justo. Entonces Él empezó a retribuir lo que ellos hicieron. Y más adelante ustedes pueden ver cómo Él utiliza las naciones, como dije anteriormente, utiliza las naciones como juicio para Israel. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo? O sea, utilizó al pueblo de los filisteos, utilizó a los cananeos, utilizó a las amalecitas, utilizó a los imperios babilónicos, y utilizó a los asirios, a los sirios, y dicen que le eran de opresión, y llegaron hasta el punto de llevarlos, ¿qué cosa? Cautivos. Y se acabó el pueblo de Israel hasta que, bueno, hasta que venga Jesús en el milenio y instituya su reino. Pero podemos ver en otros pasajes cómo Israel fue rebelde y cayó el juicio por consiguiente. Podemos ver eso. Pero un ejemplo también más claro acerca del juicio de Dios, que es una expresión de su rectitud, que es una expresión de su carácter justo, como mencionó recién el hermano Víctor, mi papá, Sodoma y Gomorra. Es la expresión, es el ejemplo más claro acerca del juicio de Dios, del juicio divino sobre una ciudad que estaba atestada del pecado. ¿Saben qué? Sodoma y Gomorra, cuando llegaron los ángeles a esa ciudad y están por ya ver realmente cómo era y qué pasaba, quién estaba en la puerta, quién estaba en la puerta, Lot, el sobrino de quién, de Abraham. Y dice Lot, vengan a mi casa, yo lo voy a hospedar. Y dijeron los ángeles, no, nosotros no queremos. Y Lot, como era costumbre en esos tiempos, él quería brindarle hospitalidad. Y lo lleva a su casa, lo lleva a su hogar. ¿Y qué pasó la noche? ¿Qué pasó la noche? Se juntaron, dice que todos los hombres, todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y se juntaron en la puerta de la casa de Lot. Y Lot sale y le dice el pueblo, todos, le dicen, entréganos a ese hombre y lo vamos a conocer. Conocer se refería, como se refería con Adán, conoció a Eva, es decir, tener relaciones sexuales. Todo el pueblo quería abusar, querían hacer abuso, violarlos a esos dos ángeles. Estaban con la mente pervertida, lo que dice Romanos capítulo 1, que ya estaban entregados a sus pasiones. ¿Y qué pasó? Dice que empezaron a golpearle a Lot, le empezaron a golpearle a él. Entonces los ángeles agarran a Lot, lo meten en su casa y hieren de ceguera a todo el pueblo. Y después le dicen los ángeles, Lot, agarra a toda tu familia y andate porque esta ciudad va a ser destruida. Y Lot agarra a su familia, habla a sus yernos ¿qué hacen? Se burlan, dicen, pensaba que Lot estaba hablando en broma, y se quedaron. Y después, bueno, ustedes saben, la mujer mira hacia atrás, se convierte en estatua de sal, y la ciudad de Sodoma y de Gomorra descendió fuego y azufre. El azufre solo es una cosa, pero dice que mezclado con fuego, dice que da un olor, quema todo, dice que destruye todo, ya nada puede crecer ahí. Entonces descendió fuego y azufre.
esa ciudad fue devastada por causa del pecado. Entonces, podemos ver que el juicio de Dios es una manifestación ¿de qué cosa? De su carácter. Y como todos sus caminos son justos, Dios no se equivoca. Dios hace justicia. Dios no dará por inocente al culpable, como dicen en Salmos. ¿Qué concluimos acerca de Deuteronomio capítulo 32? Que Dios hace muestra parcial de su justicia, derramando su juicio contra el pecado. Pero su muestra total será, ¿cuándo? ¿Cuándo será su muestra total? En el infierno. Porque ahora vemos que hay los malvados, se salen con la suya, como quien diría. O humanamente hablando, vemos como que el humano se la salen con las suyas. Ustedes en el trabajo tendrán a personas malvadas, que le hacen la vida imposible. Sus jefes o lo que sea, le hacen, o en su casa. Hasta en la misma casa hay personas que son malas y están tratando siempre de poner trabas, de decir comentarios malos y feos, hiriéndolos, y uno tratando de que, como dice, como buen cristiano, porque eso es lo que debemos ser, no como buen cristiano, debemos ser cristianos, no existen igual malos, debemos ser cristianos. ¿Qué dice en Romanos 12? Yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y más, me dejó al final, que no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué cosa? El mal. Y dice que nosotros tenemos que pagar bien cuando nos dan mal. Y ellos pagan mal cuando le hacen bien. Entonces nosotros cuando aguantamos las tribulaciones, aguantamos y sufrimos por causa del reino, por causa de Cristo, eso no va a quedar impune, no va a quedar sin atender. Tal vez ahora no veamos fuego descender y como aún queremos, ¿no? Estamos en enojo y queremos que descienda fuego, a descender fuego como Juan y Jacob, que querían hacer descender fuego con los samaritanos. Pero Jesús dijo, no, el Hijo del Hombre no vino a perder, sino a salvar, a rescatar lo que se ha perdido. Pero ya va a venir Dios con espada, con una espada va a salir de su boca y va a dar juicio a todos los malvados. Y su justicia y su juicio va a ser total y se va a mostrar en perfección en el infierno. Y van a pagar infinitamente, por un tiempo infinito, un tiempo eterno. Eso no debe decir, bueno, por un lado debemos decir, wow, sí, es justo, Dios es justo. Pero por otro lado, debemos decir, no quiero que se vaya eso, debe salir nuestra compasión. Porque Jesús dice que en Timoteo, Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todo proceda en arrepentimiento. Entonces nosotros debemos también tener el corazón de Dios. Sí, por ahí en nuestro enojo o en nuestra ira, porque somos humanos, queremos que derrame el juicio contra esas personas. Pero no fue así con nosotros. Nosotros estamos acá por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Nadie está acá porque se lo merece, porque hablando en el sentido de que esto no te salva, no, este edificio no te salva. Pero una relación con Jesucristo es lo que te salva. Y yo teniendo una relación con Jesucristo y crezco cada día cuando leo su palabra y orando, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero estar acá, quiero reunirme con mis hermanos. Entonces, digo, estamos acá como hijos de Dios rescatados por gracia, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, no porque yo me lo merecí, no porque cumplí a rajatabla con los 10 mandamientos, no. Nadie puede cumplir con la ley de Dios perfectamente. Solamente hubo una persona. Esa persona se llama Jesucristo. El hombre Dios, el Dios hombre. Él cumplió la ley y su justicia fue aplicada a nosotros. Pero eso lo vamos a ver el siguiente domingo. No me quiero ir para el otro tema, que es un tema amplio. Romanos, capítulo, habla acerca de la justicia de Dios. Pero la Biblia es clara. Los que no son de Cristo son de Satanás y van a pagar por sus pecados por toda la eternidad. Van a pagar, ese va a ser el juicio de Dios. El creyente, ¿qué debe hacer entonces? Si Israel, vemos que este cántico
Deuteronomio 32, fue escrito por Moisés antes de morir. Y ya Moisés había visto al pueblo yéndose tras el becerro, murmurando, quejándose, rebelándose, la rebelión de Coré y cómo se abrió la tierra. Viendo todo eso, él le escribe esto y ya le anuncia de antemano que no hagan eso, no se desvíen. Miren lo que pasó. Miren lo que pasó cuando fornicaron con las hijas de Moab. Miren lo que pasó. Murieron más de 24.000. El creyente, ¿qué debe hacer entonces? Debe atender lo mismo que la voz de Moisés, que fue escrito para el pueblo de Israel, pero se aplica a nosotros. En Corintios dice que, en 1 Corintios capítulo 10, si no me equivoco, dice que estas cosas se escribieron para nosotros, para que no caigamos, para que no pequemos, para que no forniquemos, para que no murmuremos contra Dios. Entonces esto también fue dirigido a nosotros. Es como una advertencia. Miren, iglesia, no se vayan tras los ídolos. No se desvíen del camino. No se desvíen de la recta. Dios es la norma en la justicia. Entonces, como nosotros somos sus hijos, debemos amoldarnos a esa norma. No a las leyes humanas, no a concilios, ni papa, ni lo que dice la iglesia, porque la iglesia puede cambiar, porque son humanos, la iglesia profesante, ¿no? La otra vez, hago un paréntesis, la otra vez escuché con un pastor luterano que pertenece a la iglesia luterana en Alemania, que es la iglesia oficial, y a eso me refiero cuando la iglesia profesante es la iglesia oficial, Alemania, cosa que nosotros los bautistas no estamos de acuerdo, pero bueno, otro tema. La cuestión es que él dijo que el homosexualismo es un desorden de Dios, o sea, va en contra de Dios. Y es verdad, Dios creó a Adán y a Eva, es claro. Pero ¿qué pasó con él? Dice que lo multaron, y eso no me extraña, porque Jesús dijo que me iba a perseguir. Si a mí me persiguieron, a ustedes más. Pero la iglesia a la que él pertenece le exigió que pida disculpas. Que pida disculpas, que se retracte, que se amolde a lo que dice la gente, a lo que dice la cultura dominante en este tiempo. Le exigió. Y la iglesia oficial pidió disculpas en nombre de lo que se dijo al colectivo dañado. Entonces va a llegar un momento donde ya no van a censurar, donde no van a condicionar. Pero mientras que sigamos teniendo boca, debemos anunciar lo que es malo y lo que es bueno. Dice Isaías, ellos llamaron lo que es bueno malo, y a lo que es malo llamaron bueno. No es así, debemos anunciar eso. Entonces, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? ¿Qué debe hacer? No debe ser como el pueblo de Israel. No debe pagar mal por bien, debemos andar en rectitud. Dios de vez en cuando muestra su justicia. El que anda en drogas va a tener las consecuencias de eso. El que anda en fornicación y adulterio va a tener sus consecuencias por ese pecado. El que anda en pereza va a tener consecuencias por la pereza. El que se enoja y pelea va a tener consecuencias por ello. El orgulloso y soberbio va a tener consecuencias por eso. El que anda en pornografía va a tener consecuencias por ellos. La iglesia que es indiferente y tibia, Dios la va a sacudir. Y hay iglesias que cerraron. La iglesia de Apocalipsis, las 7 iglesias, ¿qué pasó? Se cerraron. Dios la va a sacudir. El predicador que no enseña la palabra de Dios también va a tener consecuencias, va a rendir cuenta delante de Dios, y etcétera. Podemos seguir. Es cierto que Dios ya no ve revestido de la justicia de Cristo. Es decir, lo que Cristo es aplicado a nosotros. Juan capítulo 15, Gálatas 2:20. Pero también es cierto que la Biblia dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7 y 8. Entonces, miren, que Dios es justo, amén. Que Dios es amor y bondadoso, amén. Dios es amor y bondadoso.
y que Dios tiene un plan para nosotros, un plan maravilloso para nosotros, como dicen muchos. Amén, sí, Dios es soberano, pero tal vez no sea maravilloso en el sentido que vos pensás que es. Y además de que sea amor y bondad, también que es un Dios santo y justo. Y la Biblia hace énfasis en Isaías 6, en Apocalipsis. ¿Cuántas veces dice santo? 3. Decían los serafines, una y otra voz, decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Entonces Dios es justo y va a actuar conforme a su carácter. Y a Él no le agrada el pecado. Él no dice, está bien, no pasa nada. Así muchas veces decimos, ¿no? Los abuelos dicen, no pasa nada. O el tío ese que lo apaña, o no. Dios no minimiza el pecado. Dios no minimiza. Por eso debemos confesarnos delante de Dios. Debemos confesarnos porque Él también es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestra maldad y limpiarnos de ese pecado. En 1 Juan 1:9.